Hola, un saludo a todos los usuarios de El Tiempo que nos están siguiendo a través de Facebook. Hoy tengo un invitado súper especial, es Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, y está aquí porque el pasado viernes 9 de febrero, en el marco del Día del Periodista, ellos revelaron su informe anual. Si ustedes recuerdan o si quieren ir a nuestra pestañita de video, ahí van a encontrar unos Facebook Live, unas transmisiones en vivo que hicimos desde Tumaco, donde conmemoramos la fecha con periodistas de medios nacionales, internacionales y locales, y también periodistas independientes. Allá tuvimos unas charlas, unos paneles, pero no pudimos ampliar mucho lo que encontraron ustedes en este informe y por eso los invitamos. Entonces, bueno, bienvenido Pedro, ¿cómo estás? Bien, Laura, gracias por la invitación. Entonces, cuéntanos en términos generales qué encontraron ustedes, cuáles son las amenazas a las que se enfrentan los periodistas colombianos diariamente en sus oficios. Bueno, pues la FLIP año a año hace un monitoreo de la situación de libertad de prensa en Colombia y el año 2017 fue especialmente preocupante. Primero porque hay un incremento de las agresiones contra la prensa. El año cerró con 310 agresiones contra la prensa, algunas de ellas graves y, digamos, situables en el marco del conflicto armado, como el secuestro de periodistas por parte del ELN en el Catatumbo, como el decomiso de material periodístico en el Cauca por parte de esta misma guerrilla, como el asesinato de una periodista comunitaria que cubría protestas sociales, y esto de alguna manera confirma, digamos, ya la triste y vergonzosa tradición de Colombia de ser un país riesgoso para la prensa por parte de actores violentos que, digamos, resguardándose en las armas o en buenos patrones de confrontación, no permiten que haya un cubrimiento periodístico. Pero, del otro lado, una parte también considerable de estas agresiones proviene de las instituciones públicas. Y creo que ahí el análisis sí debe ser igual de contundente, pero sobre todo porque es inadmisible que una democracia tenga poderes judiciales, poderes legislativos, poderes ejecutivos a nivel nacional y local que se enfrentan a la libertad de expresión y restringen. Al final no es que estén atacando un privilegio de los periodistas y de los medios, lo que terminan afectando es el derecho a una sociedad informada, que es lo que realmente nos importa. Es decir, que las amenazas están en todo el territorio, tanto para el periodista de región, el periodista que cubre en áreas rurales como para urbanas, porque estamos hablando del Estado que controla todo, está en todas partes. Entonces, quería que me contaras si hay alguna diferencia entre estos periodistas de regiones o los periodistas nacionales, si todos se enfrentan a esa presión del Estado. Por eso la etiqueta es Estado depredador. Este informe tiene unas ilustraciones muy interesantes donde están representados diferentes ramas del poder, donde está la policía. Entonces cuéntanos un poquito. Sí, digamos, yo podría hacer como un paralelo entre distintos poderes públicos y un ejemplo nacional y regional, un poco para decir que en Colombia lo que es un fractal, que es, digamos, al cual se le hace mucho más ruido cuando es a nivel nacional, pero que se lleva mucho más en silencio a nivel local. Entonces nos desayunamos este año con una decisión de la Corte Suprema de Justicia de finales del 2017, donde se pretendía obligar a las publicaciones semanales a revelar sus fuentes periodísticas. Y entonces yo les puedo contar, bueno, eso pasó en el marco de la Corte Suprema de Justicia, pero también a Noticias RCN, el Ejército en el marco de la Justicia Penal Militar intentó presionar a periodistas para que revelaran sus fuentes con respecto al proceso de paz, pero esto mismo ocurre a nivel de órdenes de arresto contra periodistas en algunos municipios de Cundinamarca, como en Sesquilé. Eso implica casos como el que sucedió en Buga con un periodista, donde por proteger a un funcionario público se pidió a través judicial, digamos por vía judicial, el acceso a las cuentas de Facebook del periodista. Es decir, estamos hablando de cómo el Poder Judicial, en vez de ser un garante de la libertad de expresión, en vez de, entre otras cosas, avanzar en las investigaciones de los crímenes contra la prensa, que eso sí registran unos niveles muy altos de impunidad, pues termina restringiendo el espacio público. Fue muy conocido por todos el año pasado el caso de Noticias 1, donde un funcionario del Congreso simuló haber sido agredido por un camarógrafo de este noticiero, y digamos que eso es grave, pero lo más grave es que 10 senadores de todas las tendencias políticas hayan dicho, bueno, temas como cárcel para los periodistas, no los dejen volver a ingresar al recinto del Congreso, que va a venir el ELN, dijo una senadora en un acto que es más delirante que cierto.
Esto también se repite en el Consejo Municipal de Pereira, en la Asamblea de Diputados de Boyacá, a través de la Personería de Manizales. Entonces son funcionarios públicos que no son garantes, sino que restringen el espacio de libertad de expresión. Que además agarraron un discurso de me están persiguiendo, soy un perseguido, me están estigmatizando, entonces es un comportamiento que han encontrado ustedes sistemático en políticos tanto locales como nacionales. Sí, Colombia tiene que sentirse muy decepcionada de los liderazgos públicos, de todas las tendencias políticas con respecto a la libertad de expresión. Digamos que cuando uno tiene un expresidente senador que se atreve con todas sus letras a decir que la respuesta ante un periodista crítico es asignarle un delito que no ha cometido, estamos en un nivel bastante bajo del debate público, y esto tiene que ver con dos situaciones particulares. La primera es que los funcionarios públicos, los líderes, nuestros políticos, nuestros candidatos en esta época electoral que es tan pertinente, cuando deciden voluntariamente ingresar a la esfera pública de la sociedad, es decir, nadie los obligó a ser políticos, eso también tiene unos costos. Parte de los costos es que se vuelven un centro de atención pública y eso les implica que tienen que ser tolerantes a la crítica. Entonces ha tomado carrera, lamentablemente, que ante las críticas de la prensa los funcionarios públicos ataquen a batazos, ataquen con discursos estigmatizantes, y ahí hay una consecuencia grave, y es que uno no aclara en la situación. Es decir, yo estoy diciendo este candidato es criticado por tal asunto y el candidato me pega una cachetada discursiva, no pues yo no le estoy, responden. al final a la audiencia no se le está aclarando qué es lo que pasa. Sí. Y lo segundo, quiere decir que ese funcionario no está siendo tolerante a la crítica, ¿sí? Y entonces, claro, cuando yo digo este tipo de cosas sí deberíamos asustarnos, porque cuando tenemos funcionarios que no son tolerantes a la crítica, pues yo quiero recordarles la Unión Soviética, yo quiero recordarles regímenes autoritarios, donde lo único que produce el periodismo sobre los líderes es aplausos. ¿Sí? Sí. Entonces una democracia no debe permitir que sus líderes públicos ataquen a la prensa, y esto ocurre también a nivel de presidencia de la República. Digamos, no tiene ningún sentido, como lo hemos venido registrando durante el año 2017, que en las comitivas presidenciales el presidente Santos viaje a las distintas regiones, al Cesar, al Tolima, al Magdalena, con periodistas nacionales, y que se les restrinja por parte de la comitiva presidencial el cubrimiento a los periodistas locales. Digamos, es un sinsentido, es un desprecio a la prensa regional por parte del Estado que se debe revertir. El viernes pasado estaba Ana María Saavedra, que tocó este punto tan interesante y hacía una crítica incluso a los periodistas nacionales. Les decía, ¿usted por qué viene a la región a hacer preguntas que pudo hacer en Bogotá, en la Casa de Nariño o en el avión, y no permite que tampoco el funcionario público responda a las dudas de la comunidad que está visitando? Y es un estilo que hemos visto muchísimo en los políticos acá, y es que van a una entrega de viviendas o van a una entrega de no sé qué cosas y terminan respondiendo cosas que tienen que ver muchísimo con lo central y no resuelven las dudas puntuales de la comunidad que están visitando. Sí, digamos, ahí yo creo que eso nos lleva a un síntoma que es grave en la democracia colombiana, es que Colombia tiene menos medios de los que necesita, en términos generales, y a nivel regional tiene un déficit de medios acentuado. Es decir, a nivel nacional, los medios de comunicación, y esto digamos hace parte de su autonomía editorial, pero yo creo que muchas veces prefieren cubrir al poder bogotano que a las problemáticas de los ciudadanos a nivel nacional. Y entonces uno ve ahí una subrepresentación, por ejemplo, de las regiones, ¿no? Es decir, qué tanto hablamos del Guainía en los medios nacionales de comunicación, qué tanto hablamos del Bichada. Pero claro, uno va al Guainía y va al Bichada y lo que se da cuenta es que tampoco hay medios de comunicación local allá, o que la fuerza pública tiene una fuerza preponderante en términos de su red de emisoras, de la policía y del ejército. Esto no está mal, lo que está mal es que sea la única fuente de información. Los medios comunitarios son muy débiles, la sostenibilidad de los medios comerciales es algo, digamos, en crisis, y ahí yo creo que es bastante cierto lo que decía Ana María en Tumaco, sí. Y es cómo los periodistas nacionales, aquellos a los cuales los funcionarios sí les responden los teléfonos, no van un poco al frente de las preguntas importantes, porque los periodistas locales viven y padecen digamos, la situación, pero uno, no tienen acceso, y dos, tienen más cadenas. Es decir, hablemos del Clan del Golfo en zonas del Clan del Golfo. Sí. Hablemos del ELN en zonas del ELN, es decir, sí. En salas de redacción de Bogotá es algo que tiene unos niveles de blindaje para los periodistas mucho más altos. Pero también hablemos del alcalde en el lugar donde el alcalde es la única fuente de financiación del medio de comunicación. La silla vacía, en la columna de Héctor Riveros de este fin de semana, se mencionaba el caso del alcalde de Popayán y la censura que, según el columnista, tiene impuesta sobre el Nuevo Liberal. Entonces también hay unas cadenas no del orden de la violencia, sino del orden de la asfixia económica. Entonces, a nivel local hay muchos medios de comunicación que saben mucho más de lo que pueden publicar.
¿Y quién si no son los medios nacionales los que pueden salirle al paso a esta problemática? Porque, insisto, detrás de la censura no estamos, digamos, por la libertad de prensa no estamos defendiendo un privilegio de los periodistas, estamos defendiendo el derecho a una sociedad informada. Sí, no solo los periodistas, sino que eso es algo que nos beneficia a todos. Desglosando un poquito el informe, hay un capítulo dedicado a Juan Manuel Santos, que tiene una condición, digamos que diferente a sus antecesores, y es que es un presidente periodista. Experiodista. Experiodista, afortunadamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con Juan Manuel Santos? ¿Cómo ha sido esto de las lecciones de prensa a esos periodistas que lo cubren? Bueno, nosotros en el informe 2017, y atendiendo que es el último año, digamos, completos de la gestión del presidente Santos, decidimos hacer un balance sobre su aproximación a la libertad de prensa. 8 años. Sí, 8 años de un presidente que, digamos, se enfrentaba a un sector que conoce, ¿no? Sí. En principio, pues, Santos participó de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa en representación de esta casa editorial El Tiempo, visitó Chile, visitó Nicaragua, visitó Israel en misiones de libertad de prensa. Digamos que para el presidente no es un tema extraño los asuntos de los cuales habla la FLIP. Sí. Y ahí encontramos, digamos, algunos aspectos que nos parecen preocupantes, ¿sí? El primero es lo que podríamos llamar el Santos aleccionador. Es decir, cuando alguien ya es presidente, cuando alguien ya es funcionario público, independientemente de que haya tenido un antecedente de haber sido periodista, no puede ponerse de repente el chaleco de periodista para venir a dar clases de periodismo, ¿sí? Y eso sucedió en varios casos con periodistas a quienes una vez lo criticaban, pues él no tenía ninguna dificultad en ponerse en espacios públicos o privados, más o menos a decir que eso era mal periodismo, sí, o que invitaba a que se distinguiera el buen del mal periodismo. Es algo que no le corresponde a él, es algo que pueden verificar los periodistas, las salas de redacción, los expertos en ética periodística, pero al presidente de la República le corresponde garantizar la libertad de expresión de todos, no de aquellos a los cuales él considere buen periodista. Después viene el Santos que excluyó a la prensa y a la prensa regional. Fueron reiterados los casos en los cuales, como les decía anteriormente, había comitivas presidenciales que viajaban a distintas regiones del país y estas comitivas presidenciales impedían el acceso digamos, el cubrimiento de la llegada del presidente. Y yo sí quisiera que pensáramos en qué implica para un periodista del sur del Cesar, qué implica para un periodista de Ibagué que vaya el presidente, ¿sí?, dentro de su agenda informativa, dentro de su medio de comunicación. Esto es algo grave. Sí. ¿Sí? Y también sucedió en el marco de la primera firma del Acuerdo de Paz, donde también fue conocido por varios que un periodista de la revista Semana le impidieron el acceso a un segmento, digamos, de la agenda de la firma del Acuerdo de Paz. Después tenemos el escenario de violencia, ¿no? Entonces un presidente experiodista que conoce la situación de violencia contra la prensa, no avanzó en crear mecanismos más ágiles de protección. ¿No encontraron nada positivo en términos de libertad de prensa? En Colombia existe un programa de protección a periodistas, existe desde antes de que el presidente Santos iniciara su mandato, pero es un sistema de protección que va en desmejoría, digamos, los tiempos de atención pueden ir hasta 6 meses entre la amenaza a un periodista y que le llegue la protección, y los índices de violencia contra la prensa no disminuyeron. Durante el periodo Santos asesinaron a 9 periodistas, ¿no?, que si uno lo compara con principios de los años 2000 son cifras bastante menores, pero pues se perdieron 9 vidas de periodistas en la gestión de Juan Manuel Santos. Y esto acompañado de algo que me parece más grave aún, y es como el negacionismo. Es decir, por ejemplo, el gobierno fue a defenderse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Por el caso de un asesinato de un periodista en Pitalito, Huila, en el año 98, el caso de Nelson Carvajal, y la defensa del Estado colombiano, y esto es la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, digamos, bajo las instrucciones del gobierno, ¿sí?, dice que el problema de la violencia contra la prensa es un problema del pasado en Colombia. Entonces yo sí creo que el hecho de que haya una disminución notable, y nosotros somos los primeros en reconocer que hoy matan menos periodistas en Colombia que hace 15 años, y eso es una buena noticia para la democracia, tampoco nos debe llevar al punto de decir, bueno, no amenazaron a 129 periodistas el año 2017, porque es que a mí me gustaría tener un gobierno que reconoce eso y como lo reconoce toma medidas. Y por último tenemos al Santos que incumplió sus promesas, ¿no? Entonces, muy al inicio de su gobierno, en un evento en el Hotel Tequendama, en el marco de la unidad de víctimas con varios periodistas, el presidente se planteó a sí mismo un reto de que iba a reparar los daños de la violencia contra el periodismo en Colombia. Digamos, eso es
una meta, un horizonte casi que de sueño para muchas regiones, digamos, porque la violencia no solo mató periodistas, sino que implicó la extinción de medios de comunicación, el cambio de medios de comunicación que hacían denuncias a medios de comunicación que solo transmiten música. Es decir, sí que hay un impacto futuro de la violencia contra la prensa y fantástico que la presidencia lo quiera abordar. Ahora, 6 años y medio después, eso no es nada, digamos, no es nada tangible, no hay ningún presupuesto, no hay ninguna estructuración. Se dedicaron de alguna manera a juntar periodistas de todo el país para que conversaran sin que hubiese un liderazgo notorio de la unidad de víctimas. Es una promesa incumplida porque dudo que de aquí a agosto, ¿sí?, se pueda hacer algo, lo que no se hizo en 6 años. Y el otro componente es una iniciativa que Santos dijo que iba a estar lista para finales del año 2015, ¿sí?, que era una política pública de libertad de expresión para periodistas, donde pasó algo bastante similar, un exceso de reuniones, más de 1.000 millones de pesos invertidos por parte del Ministerio del Interior en esta iniciativa, para que a través de un tuit el ministro Rivera, a finales del año pasado, lo desechara, entre otras cosas porque fue una política pública que al no tener ritmo, al no tener liderazgo, tampoco fue compartida con sectores importantes del gremio periodístico. Entonces, desde la FLIP nos parece terrible que se pierda el tiempo, ¿sí?, y que no se consulte a los gremios de medios de comunicación, una política que les interesa. Policía, ¿cómo ven la policía la típica denuncia del ESMAD? ¿Qué tanto hay de cierto en que el ESMAD limita el acceso de la prensa en las movilizaciones sociales? ¿Que han encontrado con la policía agresiones a periodistas dentro de las movilizaciones sociales? Bueno, el caso más grave del año pasado es un asesinato que ocurre en el marco de una manifestación pública, en hechos que en principio son atribuibles al ESMAD y que son objeto de investigación. Digamos, esto ya nos dice bastante de lo grave que puede ser una aproximación errática de la policía con respecto al cubrimiento periodístico. Nosotros lo hemos planteado a directivos de la policía desde hace muchísimos años. A nosotros nos gustaría tener una policía garante de la libertad de expresión, ¿sí? Yo recuerdo mucho que en unas marchas que hubo aquí en Bogotá, este periódico publicó una foto de una señora protegiendo a unos policías del ESMAD porque estaban siendo atacados por los manifestantes, y yo siempre les digo a los policías, ahí había un periodista. Digamos, ahí había un periodista que fue capaz de retratar, ¿sí?, un hecho, y esta es una foto que hace parte de libros de colección que hace la policía, digamos, es una foto importante para la institución. Y entonces, claro, lo que es importante es entender que los periodistas no son ni amigos ni enemigos del Estado, no son ni amigos ni enemigos de la policía, y que el libre cubrimiento periodístico lo que permite es, de una manera, informar sobre lo que está sucediendo, en una protesta en particular, pero del otro lado, también verificar que los procedimientos que están llevando a cabo la policía sean los adecuados, porque tampoco podemos vendarnos los ojos y decir que Colombia es un país donde todos los procedimientos policiales son procedimientos que se ajustan a protocolos. Entonces, el hecho de que existan cámaras, que existan periodistas, también plantea una suerte de veeduría en el marco de la atención de una protesta social, y ahí es donde yo creo que tenemos problemas, ¿sí?, porque encontramos casos bastantes de protestas sociales donde hay decomiso de cámaras, donde le retiran las memorias de las cámaras a los periodistas, y claro que les devuelven los equipos, pero pues sin el material periodístico, y entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué se está escondiendo? ¿Sí? Se está escondiendo, uno necesita policiales mucho más forjados, digamos, mentalmente estables, que entiendan que una protesta social no se debe agredir a la prensa, porque la prensa está ahí precisamente para informar y para vigilar que sus procedimientos sean adecuados. La Corte Constitucional parece que estuviera totalmente desconectada de lo que ocurre en el mundo digital, de lo que ocurre en Internet. Se han tomado decisiones que parece que vieran en otro mundo más o menos, ¿no? Bueno, yo quisiera ser, en primer lugar, comprensivo, porque creo que, a diferencia de la radio, a diferencia de la televisión, que son, digamos, plataformas de difusión de contenidos que pueden estar atadas a un territorio, ¿no? Entonces, esta antena cubre este espacio, este espacio es Colombia, y la aproximación del Estado a esas plataformas es mucho más simple. Internet es una red de redes donde habita Internet, es decir, aún si quisiera, porque además le queda muy difícil, al Estado colombiano le queda muy difícil regular Internet. Sí, ¿no? A ningún Estado le ha quedado bien la tarea, a todos les queda grande. Pero además al Estado colombiano le queda más difícil, porque si uno va a hablar, no sé, de los nodos centrales de Internet, pues uno tiene un paro 3 o 4 de países cuyas regulaciones podrían tener un impacto sobre la red, pero Colombia no tiene un lugar privilegiado, digamos, en términos de desarrollo tecnológico como para tener esa posibilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Internet tiene muchas cosas positivas, como ninguna otra plataforma en la historia de la humanidad le ha dado voz casi que universal a los ciudadanos, ¿sí?
siempre hemos hablado de la libertad de expresión para todo el mundo, pero solo hasta estos tiempos podemos decir que la tienen todos los ciudadanos. Sí. Pero Internet, como toda manifestación de la libertad de expresión, pues no está exenta de problemas, hay tensiones. Por Entonces, supuesto. no sé quién publicó una foto de otra persona y dijo que le debía plata. Bueno, entonces eso es una tensión entre el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y la libertad de expresión. ¿En qué circunstancias se podría, en qué circunstancias no se podría? Y la verdad es que el sistema judicial, no solo de Colombia, de todo el mundo, está siendo bombardeado por las tensiones que se presentan en Internet. Ahora, la Corte lo que debe entender es que no está sola, ¿sí? La Corte lo que debe entender es que hay toda suerte de análisis de cuáles serían las salidas menos lesivas a la libertad de expresión, ¿sí? Pero en algunas decisiones, concretamente una del año pasado, que cómo será de cuestionable, que Google, el Ministerio de las TIC y nosotros pedimos que la revisaran. Es decir, las partes que están digamos, que tienen un conocimiento técnico un poco más riguroso, pedimos, venga, revise, porque usted no puede darle a Google la obligación, ¿sí?, de controlar los contenidos. Es decir, imaginémonos a un alcalde que se le denuncia por corrupción a través de un blog anónimo porque resulta que en su pueblo, si la persona dice quién es, lo van a perseguir, o a lo mejor es un funcionario público de su alcaldía que conoce desde adentro lo que está pasando. Volvemos aquí al tema de reserva de la fuente. Bueno, de acuerdo a esta decisión de la Corte, si este funcionario público que a través del anonimato denuncia por corrupción al alcalde, el alcalde simplemente tiene que ir a solicitarle a Google que le elimine esa noticia, porque a su juicio es falsa, ¿sí? Y porque además está hecha por un anónimo. A ver, ¿de cuándo acá las decisiones sobre la libertad de expresión nosotros las dejamos en un actor privado? Llámese Google, llámese cualquier otro actor privado. A mí me encantaría tener un juez de la República midiendo la situación y como actor público tomando una decisión al respecto, ¿sí?, protegiendo obviamente la libertad de expresión. Entonces yo quisiera creer que estas decisiones obedecen más que a una mala fe de la Corte, que no creo, más como a una aproximación no lo suficientemente informada sobre los riesgos de estas decisiones. Internet es un lugar súper privilegiado y nos corresponde cuidar Internet. Si dejamos en un tercero, insisto, como Google o como cualquier otro privado, la decisión sobre qué va y qué no va en Internet, básicamente tendremos ya no un Internet como una ágora pública, sino los retazos de propaganda que cualquiera puede financiar para ponerlos en Internet. Pero es que además, en mi opinión, parece un poco de desconocimiento de cómo funciona Internet, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos muchos debates internos porque yo puedo hacer una nota de que tú estás en un proceso donde te están investigando y al final tú sales absuelto y decimos, ¿será que debemos ir a esa nota anterior y corregir? Y es como una tarea titánica ir hacia nuestro archivo periodístico y actualizar todos los procesos judiciales que estamos nosotros reportando y que estamos haciéndole seguimiento. Lo máximo que podríamos hacer nosotros como, digamos que como medio de comunicación sería enlazar esas noticias a las nuevas y algo así, pero no podemos estar modificando textos para que todo quede en Internet como se supone que finalizó un proceso. Claro, y ese es un punto súper importante porque nadie está detrás de las hemerotecas, digamos, nadie va a la hemeroteca de la biblioteca Luis Ángel Arango a decir, bueno, vamos a quemar estas noticias que son viejas, obsoletas o que hechos que cambiaron a lo largo del tiempo. Que no están mal, porque es que en su momento así fue la información. Exacto. No son noticias que están mal, son noticias que tuvieron un desarrollo al final. Claro, al final los periodistas a lo que se obligan con la audiencia es a decirles, vea, esta noticia que les estoy dando hoy cumple estándares de veracidad y de imparcialidad. Ejemplo, este contratista está siendo vinculado por la Fiscalía a un proceso por corrupción. Punto. Si ese contratista al cabo de un tiempo es declarado absuelto, pues en su momento el medio de comunicación publicará otra nota en la que va a decir este contratista fue absuelto del proceso. Claro. Ahora, pretender eliminar la primera noticia, digamos, al único personaje al que le conviene, pues es al contratista, porque a la historia de Colombia no le va a ir bien, a la historia de las entidades, al derecho a la información de los ciudadanos. Al final los medios de comunicación son una suerte de bitácora sobre lo que pasa, ¿sí? Sí. Y un poco lo que me preocupa a mí como con estas modificaciones judiciales de la historia de los medios en Internet, es que el día de mañana haya un joven en San José del Guaviare que quiera ver el archivo del tiempo y que básicamente lo que encuentre sea retazos del archivo del tiempo porque todo está absolutamente modificado. Pues es que eso sería un poco modificar la historia. Claro, es un poco modificar la historia porque además, insisto, los medios de comunicación
están obligados a decir la verdad, a ser veraces e imparciales para el momento en el cual hacen reportería. Si las situaciones cambian, pues ya va a haber otra noticia, ¿sí? Y lo que tiene que tener un país democrático es una audiencia lo suficientemente informada para saber que una situación cambia de A a B. Sí, ¿sí? Pero no existe tampoco esa audiencia informada. Y quiero pasar un poco a ese tema, que en parte es una invitación a que ustedes también investiguen en lo que está pasando en Internet. Y es que estamos hablando de políticos que estigmatizan a los periodistas, un Estado que de alguna forma, si tú eres muy duro, te va a negar acceso a ciertos espacios donde tú debes reportar, no te van a subir a un avión, en fin. Pero ¿qué pasa con la gente que apoya a estos políticos y qué pasa con los usuarios? Porque de alguna forma en las salas de redacción la gente se está autocensurando. Hoy en día, un periodista que escribe sobre un tema de homosexuales sabe que en las redes lo van a tildar de homosexual por el simple hecho de escribir sobre un tema de esos. No sé, los columnistas saben que si escriben una columna de opinión van a ser tildados, o sea, seguimos en la misma estigmatización de guerrillero, baraco, esto, lo otro. Entonces, digamos, ¿qué riesgos han encontrado ustedes en las redes? Porque los periodistas nos estamos autocensurando, tenemos un poco de miedo de cómo la gente reacciona en Internet. Yo que soy editora de redes sociales, yo le digo a Recursos Humanos, póngame psicólogos porque esta gente se enfrenta a un nivel de odio, de insultos y desinformación que tienen que de alguna forma crearse un caparazón para entender que no es contra ellos, sino contra la información que estamos presentando. Bueno, yo creo que hay múltiples problemas. Sí. Y dejar en un único actor la posible solución. No hay una fórmula mágica para atender este tema, pero algunos aspectos. Yo creo que hay una reflexión casi que histórica y yo creo que la filosofía de las democracias, la filosofía de los medios de comunicación ha pensado que la verdad es un valor muy importante. Y yo a veces tiendo a pensar que la verdad es un poco irrelevante para los ciudadanos y que los ciudadanos tienen más deseo por identidades y emociones. Es decir, al final no me importa si Uribe o Santos son mentirosos, lo que me parece interesante es que Uribe representa esto y que Santos representa aquello, y entonces yo quiero hacer visible eso, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con algo, digamos, de cultura democrática. Digamos, a nosotros nos pillan las redes sociales e Internet y los medios de comunicación e Internet con el tipo de sociedad que tenemos. Sí, nada digamos, que hacer. No es algo, digamos, que se pueda modificar en el mediano plazo, pero donde uno sí puede identificar que Colombia tiene unos niveles muy bajos de tolerancia a la opinión contraria, ¿no? Y eso es algo, pues, que deberá enfocarse a nivel de una anécdota. Santos, y no es porque yo tenga nada contra el presidente, digamos, es solo porque monitoreo lo que hace, no fue a la entrega de los premios Simón Bolívar el año pasado, pero envió en cuerpo ajeno un discurso en el cual decía lo preocupado que el presidente estaba sobre las noticias falsas en Internet. Y uno se pone a pensar, bueno, y usted estuvo 8 años con Internet, digamos, no es que Internet haya aparecido en el 2016, ¿qué hizo el Ministerio de Educación para avanzar en lo que llamamos alfabetización digital, alfabetización mediática en Internet? Pues yo creo que poco. Yo vi muchas tabletas que se regalaron, pero no vi un cambio en las redes de gente más tolerante, etc. Entonces creo que hay y eso solo podrá ser trabajado a mediano plazo. Ojalá en este momento de renovación de Congreso y de presidencia se piense en este componente, porque el resultado de tener una sociedad intolerante, insisto, no es que uno no pueda expresar sus ideas, es que me produzca asco y quiera eliminar la idea contraria, que es un asunto completamente distinto. Pero claro, ¿eso por qué sucede? Pues porque tenemos líderes públicos que le meten gasolina a ese problema. Sí. ¿Sí? Es decir, si quienes están encargados de velar porque la discusión democrática sea armoniosa, tolerante, controversial, digamos, airada, digamos, robusta. Yo no estoy diciendo aquí que tengamos que tratarnos como en una iglesia, que tengamos que, digamos, esto no es la democracia no es un centro de masajes, ¿no? Es un lugar donde las ideas deben ser confrontadas. Y que las redes deben ser espacios de debate. Claro, claramente, sin ningún problema. ¿Sí? Pero quienes promueven y le meten candela y combustible a esa polarización vista como sed de eliminación del otro, pues son los políticos. Es que yo pienso que ellos, o sea, en el momento en que tú ves que tu líder político es capaz de decir cosas sin que le pase nada en redes sociales, pues tú lo haces. Están empoderando también a una... O sea, si tu están líder incentivando, están haciendo una invitación, sí, claro, están haciendo una invitación al ataque. ataque. Lo hace porque yo no. Y después ya tenemos otro tercer actor que me parece clave. Yo creo que
cuando el Congreso de los Estados Unidos cita a Facebook después de una elección presidencial, alguna pregunta nos tenemos que hacer sobre las plataformas, ¿no? Es decir, no debe pasar inadvertido. Y es que sobre todas las redes sociales, mejor, hay una organización de la información. Es decir, tu timeline de Facebook o el mío de Twitter no está organizado de una manera y, digamos, transparente. Digamos, yo no sé exactamente cómo está organizada. Pues plantean que Facebook tiene 60 variables de parametrización de personas. Digamos que eso puede ser parte de un modelo de negocio, pero eso tiene un impacto democrático. ¿Cuál es el impacto democrático? Lo que llaman las burbujas de ocio, ¿no? Es decir, la gente, digamos, nosotros siempre defendimos la libertad de expresión para decir la libertad de expresión tiene que implicar que todas las opiniones puedan expresarse para que los ciudadanos inteligentes tomen decisiones sobre su futuro, ¿sí? El problema de estas burbujas de ocio es que se crea un aislamiento. ¿Crees que todo el país piensa como tú? De las opiniones contrarias, y se crea una reafirmación de las devociones, apasionamientos de las personas. Entonces, claro, si yo noto que todo lo que aparece es algo anticomunista o o prosocialista o lo que sea, pues yo creo que es algo que puede tener algún tipo de proyección en lo público. Es que ya deja de ser una posición y se convierte en una verdad, porque te lo está reafirmando todo lo que ves día a día en redes sociales. Cada vez que entras al celular, ves que la gente opina como tú. Entonces, de alguna forma, reafirma eso que tú crees que es cierto. Claro, entonces, al final tenemos el universo de Internet, que es, digamos, fantástico en términos de conocimiento, pero también de basura, pero también de, digamos, de pluralidad, de que la voz de los ciudadanos esté representada, pero después tenemos capsulitas, ¿sí? Que son ya bastante cerradas, en las que no tengo posibilidad de controvertir o de intercambiar ideas con otros. Bueno, para finalizar, el tema de acoso. Ustedes dedicaron como una última parte a lo que está ocurriendo en las salas de redacción con las mujeres y a movimientos como Yo También o Me Too. ¿Qué está pasando en Colombia con las mujeres en las salas de redacción? Bueno, yo creo que el Me Too, y visto también como el feminismo de la segunda mitad del siglo XX en la humanidad, es algo que tenemos que tomar con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Es decir, eso no estamos hablando de una, digamos, de una ola, de una moda. Creo que estamos hablando de algo muy serio y de que afortunadamente las mujeres están encontrando espacios y respaldos para poder denunciar las violencias que han sufrido por muchísimos años. Y entonces ahí vemos que sin ser algo que se origina en los medios de comunicación, también pasa en los medios de comunicación. Es decir, las salas de redacción no siempre son espacios seguros para las mujeres periodistas. Ningún ambiente laboral. Ningún ambiente laboral, pero nosotros a partir de algunas investigaciones en el departamento de Córdoba en particular, identificamos que las mujeres periodistas no siempre se sienten seguras con respecto a sus colegas, con respecto a sus jefes, pero también con respecto a sus fuentes. Es decir, como ahí nos toca empezar a trabajar sobre cómo hacer de las salas de redacción y del trabajo periodístico en general un espacio que no objetivice el cuerpo de la mujer y que sea un espacio libre de acoso. Entonces ahí hay algunas propuestas, es decir, así como los medios de comunicación tienen manuales de estilo, estándares de calidad, misión, visión, proyección, pues de valores institucionales, a mí sí me parece que en ese tipo de documentos de gobernanza debería incluirse un estándar de cero tolerancia a cualquier tipo de acoso o violencia contra las mujeres, cosa que desde el practicante que entra por algunos meses a colaborar con el medio de comunicación hasta un máximo directivo sepa en su inducción que pues este no va a ser un lugar en el cual se vaya a permitir o se vaya a tolerar la violencia contra las mujeres. Como estándares anécdota, de cero tolerancia. Yo cuando inicié mi carrera profesional lo hice en un medio internacional, no en Colombia sino fuera. Eso que dicen me parece chistoso porque a mí me pasó la situación opuesta. Nos separaron a hombres y a mujeres, como decimos acá en Paseo Bugueño, nos metieron a nosotras en una sala y nos dieron la charla, ¿no? Aquí ningún jefe les va a ayudar a ascender, aquí ningún jefe las puede obligar a hacer algo que no quieran. Nadie habló específicamente de relaciones sexuales o de una salida fuera del entorno laboral, pero sí nos dieron como esa advertencia las de que empoderaron, es decir, ustedes son mujeres. Me parece un poco extraño porque es como decirle a la posible víctima que se prepare porque esto va a pasar y no sé si pasó en el lado opuesto esa conversación, que además es como hombres versus mujeres y no debería ser así, pero por lo menos hubo esa charla de decirnos a nosotras, esto pasa aquí, es un problema que tenemos adentro y prepárense porque lo van a ver en su trabajo diario. Claro, y ahí es importante un poco que las directivas de los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación sienten una posición
porque de no hacerlo, lo que se permite, digamos, al final el acoso al interior de espacios laborales también es algo que fluye bajo el silencio cómplice de muchas personas. ¿Sí? Es decir, como que todo el mundo sabe que este está acosando a esta, pero como que no puede pasar nada al respecto. Entonces, si hay un estándar de cero tolerancia a violencia contra las mujeres periodistas, yo creo que hemos avanzado bastante. Y el segundo tiene que ver con algo que hemos venido trabajando con Ginette Bedoya, también de esta casa editorial, sí. Y es, bueno, al final estamos en una sociedad donde hay violencias contra las mujeres en general, ¿sí? Y la forma como los medios de comunicación abordan las violencias contra las mujeres a nivel noticioso, sí, puede o contribuir a que haya un rechazo social a esas violencias o incentivar que se repita. Claro. ¿Sí? Entonces la aproximación de los medios de comunicación al cubrimiento noticioso de este tipo de hechos es clave en este momento, insisto, porque si no entendemos el Me Too, entendemos el feminismo de la segunda mitad del siglo XX como algo anecdótico y no como algo que está, no sé, yo cuando hablo de estas cosas muchas veces pienso en mis hijas, ¿sabes? O sea, como ojalá todas las cosas que uno haga contribuyan para que cuando ellas sean adultas no se vean expuestas, sí, a ningún tipo de acoso, a ningún tipo de violencia. Bueno, ya para cerrar, si un periodista por ahí despistado nos está viendo, ¿cómo puede denunciar? ¿Puede acercarse a ustedes? ¿Puede buscarlos? ¿Qué tipo de denuncias ustedes reciben? ¿Reciben todo tipo de denuncias, desde una amenaza hasta esto que estamos hablando de un jefe acosador? ¿Qué? Bueno, la FLIP defiende la libertad de prensa en Colombia, ¿sí? Y tiene varios canales de denuncias, digamos, a través de nuestras redes sociales, de los teléfonos, digamos, de los que dispone la fundación, llegan bastantes casos, pero también a través de una red de corresponsales. La FLIP recibe casos, digamos, en el entorno de violencia contra la prensa, sí, entonces todo lo que tiene que ver con amenazas, obstrucción al trabajo periodístico, robo de material periodístico, bueno, secuestros, hay protocolos para cada una de estas agresiones. Sí. También abordamos lo que denominamos acoso judicial, y es que es común que los funcionarios públicos respondan a las críticas de la prensa con ejércitos de abogados, entonces demandas de rectificación sin que se cumplan los requisitos, o demandas de injuria y calumnia que no pretenden una condena, sino simplemente desgastar al periodista. Nosotros también brindamos apoyo a periodistas que, por ejemplo, en el marco de periodismo de investigación, están haciendo solicitudes de acceso a la información a las entidades públicas, entonces piden un contrato y la entidad no se lo contesta. Nosotros podemos poner apoyo de litigio para proyectos de investigación de periodistas cuando el Estado no quiere transparentarse. Nosotros también recibimos casos de libertad de expresión en Internet, entonces cuando le bloquean videos de YouTube a los periodistas y a los medios de comunicación, o cuando reciben amenazas a través de Internet, allí también estaremos en total disponibilidad. ¿Y acoso? Acoso contra las mujeres, claro que sí. Digamos, eso entra dentro del componente de violencia contra prensa, en el marco de que hay violencias diferenciadas, ¿no? Sí. Es decir, las amenazas contra periodistas hombres no son iguales a las amenazas contra periodistas mujeres. Ahí hay un problema, y es que, digamos, un problema además comprensible, digamos, no estoy aquí echándole la culpa a las mujeres periodistas para nada, pero no hay un subregistro de este tipo de casos. ¿Sí? Es decir, las violencias contra las mujeres, la violencia sexual en el marco del cubrimiento periodístico, son temas que sabemos sucede, que si uno, por ejemplo, y la encuesta del proyecto Antonio Nariño lo plantea bien, si uno lo plantea en pregunta a un tercero, entonces se le pregunta a varios periodistas del país, ¿usted conoce de casos de colegas que hayan sido víctimas de violencia sexual? Responden afirmativamente, ¿sí? Pero si uno trata de alguna manera de ofrecer espacios para documentar estos casos, es comprensible las razones por las cuales sucede, pero el problema es mucho más grande de lo que podemos medir. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuáles son sus redes sociales para que lo sigan? Bueno, @flip_org en Twitter, Flip Colombia en Instagram y Flip Colombia en Facebook. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.